Felicity Shepard se ajustó el estetoscopio al cuello y se frotó los ojos cansados. El último paciente del día, el pequeño Tommy con bronquitis, acababa de marcharse, dejando tras de sí el olor a pomada mentolada y lágrimas de bebé. «Doctor Shepard, ¿va a tardar mucho?» La enfermera Charlotte se asomó por la puerta del despacho. «Son casi las 6 y parece que hoy tiene una gran noche». Felicity miró el reloj y maldijo en voz baja. Faltaban menos de 2 horas para la cena de Navidad y aún tenía que pasar por el supermercado a por víveres. «Gracias, Charlotte. Terminaré mi informe y me iré corriendo». La clínica Sunbeams estaba vacía cuando Felicity cerró por fin la consulta. 13 años de práctica pediátrica y cada día se iba con la sensación de haber hecho algo significativo. Esa sensación había sido la única constante en su vida durante los últimos 3 años. En el coche, Felicity comprobó rápidamente su teléfono. Tenía 2 llamadas perdidas de Theodore y una de Sheila. Suspiró y activó el buzón de voz de su suegra. «Felicity, espero que te hayas acordado de comprar salsa de arándanos, no la horrible que te dieron el año pasado, sino la normal. Y recuerda que a Theo le gustan las patatas asadas con romero, no esa guarnición sosa que sueles hacer». Felicity borró el mensaje sin terminarlo. En los 3 años que llevaba viviendo con su suegra, se había acostumbrado a ese tipo de vicio. Sheila Shepard, una antigua cantante de ópera de nivel medio, nunca perdía la oportunidad de señalar a su nuera sus defectos, ya fueran deslices culinarios o ropa divo para cenar con la familia. En el supermercado, Felicity recogió metódicamente la compra, preparándose mentalmente para la velada. Salsa de arándanos de primera calidad, patatas ecológicas, romero y una botella de vino caro. Añadió a la cesta un pastel de chocolate de un famoso pastelero y se dirigió a la caja. Otra noche de humillación, pensó mientras pagaba. Theodore, por supuesto, guardaría silencio como de costumbre. Tal vez intentaría cambiar de tema cuando su madre fuera demasiado lejos, pero nunca se pondría de parte de su mujer. Durante 3 años, su matrimonio se había convertido en una extraña forma de coexistencia, en la que Felicity financiaba la vida de la familia y Theodore y Sheila fingían estar haciéndole un gran favor al permitirle vivir en su casa. Al aparcar frente a la mansión victoriana de Shepherd Street, Felicity se quedó un momento en el coche. Hacía 3 años, cuando su padre había fallecido tras una larga enfermedad y la crisis financiera había afectado a la carrera de Theodore, mudarse con su suegra le había parecido una solución temporal sensata. Theodore le aseguró que no sería por mucho tiempo, solo 6 meses, 1 año a lo sumo, hasta que el mercado se estabilizara. No por mucho tiempo se extendió a lo largo de 3 años, durante los cuales Felicity se hizo cargo de la hipoteca, las facturas de los servicios públicos y la mayoría de los gastos cotidianos. El sueldo del pediatra era decente, pero no ilimitado. Theodore, antaño un prometedor analista financiero, se veía ahora interrumpido por consultorías ocasionales y estaba siempre a punto de dar el gran salto. Felicity entró en la casa cargada con bolsas de la compra. «¿Tío? ¿Sheila? Estoy en casa», gritó cerrando la puerta con el pie. El sonido de la televisión procedía del salón, pero nadie salió a ayudar. Felicity fue a la cocina y empezó a descargar la compra. Unos minutos después apareció Theodore, un hombre alto con una calva incipiente y la expresión suave que antaño le había parecido tan atractiva a Felicity. «Hola, cariño. ¿Un día duro?», preguntó, besándole la mejilla al pasar. «Lo de siempre. Muchos pacientes». Felicity empezó a lavar las patatas. «¿Podrías ayudarme a cocinar?». Theodore parecía un poco sorprendido. «Le prometí a mi madre que le ayudaría con el árbol de Navidad. Este año quiere cambiar la decoración». Felicity asintió en silencio. Por supuesto, el árbol era más importante que la cena de Navidad, que estaba prevista para dentro de 1 hora y media. «He comprado la salsa de arándanos que le gusta a tu madre», dijo,
intentando mantener un tono neutro. ¡Qué bien! Theodore abrió la nevera y sacó una cerveza. Por cierto, mamá ha invitado a Finch y a Tayulá a cenar. Felicity se quedó helada. ¿Finch y Tayulá? Pero si tenemos una cena familiar. Bueno, técnicamente son casi familia. Finch es mi mejor amigo del instituto y Tayulá... Sé quiénes son Finch y Tayulá, lo interrumpió Felicity. ¿Por qué me entero ahora? No contaba con 2 invitados más. Theodore se encogió de hombros. Mamá lo decidió anoche. Creyó que te lo había dicho. Pues no. Felicity siguió pelando patatas, intentando contener su irritación. Vale, ya se me ocurrirá algo. Theodore sonrió aliviado. Se había evitado el conflicto. Eres la mejor. Bebió un sorbo de cerveza. Voy a ayudar a mamá. Al quedarse sola, Felicity se permitió un momento de desesperación. Puso las manos en el fregadero y cerró los ojos. Antes había amado sinceramente a Theodore. Su calma le había parecido fiable, su devoción a los valores familiares una dignidad. Ahora solo veía a un hombre débil, incapaz de defender sus propias opiniones ante su madre y su esposa. Sheila apareció en la cocina 20 minutos después, con el pavo ya en el horno y las patatas al romero cociéndose en la placa. Felicity, querida, espero que no hayas olvidado que Finch y Tayulá nos acompañarán. Sheila iba vestida con un elegante vestido verde oscuro y llevaba el pelo gris peinado de forma inmaculada. Theodore acaba de decírmelo, contestó Felicity tratando de sonar neutral. Qué raro, estaba segura de que lo habíamos hablado ayer. Sheila se acercó a la cocina y levantó la tapa de la olla. Patatas. ¿Recuerdas que a Theodore le gustan con corteza? Sí, Sheila, lo recuerdo. ¿Y usas romero fresco en vez de seco? El seco le da un sabor muy desagradable. Felicity señaló las ramitas de romero fresco sobre la tabla de cortar. Fresco como siempre. Sheila asintió y pasó a inspeccionar el resto de los platos, comentando cada uno de ellos. El pavo parecía un poco seco, aunque aún no estaba listo. La cantidad de salsa de arándanos era excesiva y el postre era demasiado extravagante para una simple cena familiar. Por cierto, continuó Sheila observando cómo Felicity preparaba los aderezos, Finch ha conseguido recientemente un ascenso en su empresa. Ahora es vicepresidente. Un joven tan inteligente, siempre sabía lo que quería. Había una pizca del bizarro de Theodore en ese comentario, como en tantos otros. Sheila nunca perdía la oportunidad de comparar a su hijo con sus compañeros de más éxito, pero lo defendía ferozmente de cualquier crítica de Felicity. Me alegro por Finch, replicó Felicity discretamente. Y Tayulá está embarazada de su segundo hijo, continuó Sheila, observando atentamente la reacción de su cuñada. Tengo que admitir que estoy un poco celosa de ellas. Me encantaría tener nietos antes de morir. Felicity apretó los labios. Era otro punto delicado, la falta de hijos en su matrimonio. En su primer año juntos lo habían intentado enérgicamente, pero sin éxito. Luego vinieron los problemas económicos, la mudanza con Sheila, y el tema de los hijos había pasado a un segundo plano. Ahora Felicity incluso se alegraba de que no tuvieran un hijo, otro apego a esta familia. Todo a su tiempo, Sheila, respondió con la frase de rigor. Por supuesto, cariño, pero el tiempo avanza. Ya tienes 38 años, ¿no? 37, corrigió Felicity. ¡Oh, qué diferencia! Sheila hizo un gesto con la mano. De todos modos, el reloj biológico sigue avanzando, pero quizá sea lo mejor. Tienes un trabajo tan estresante que difícilmente podrías ser una buena madre con un horario así. Felicity sintió que la rabia le invadía por dentro. Respiró hondo, recordándose a sí misma que solo faltaba un día para Navidad y que no quería estropear las fiestas. Creo que el pavo está casi listo, dijo, cambiando de tema. ¿Cuándo vienen Finch y Tayulá? Llegarán en cualquier momento. Sheila miró el reloj.
Espero que hayas preparado suficiente comida. A Finch siempre le gustaban las buenas comidas. A diferencia de mí, que no crees que cocine lo suficientemente bien, pensó Felicity, pero guardó silencio. Pronto llegaron los invitados. Finch, un hombre corpulento y de risa estridente, y Tayulá, una elegante rubia con una barriga redondeada apenas perceptible. Su hija de 3 años, Phoebe, hizo rápidamente buenas migas con Theodore, quien, para sorpresa de Felicity, demostró un inesperado talento para entretener a los niños. La cena transcurrió con relativa normalidad. Sheila brilló como anfitriona, contando anécdotas de su carrera en la ópera y subrayando que Felicity cocinaba, pero a partir de mis recetas familiares. Finch, sonrojado por el vino, se reía a carcajadas con cada chiste, y Tayulá se acariciaba la barriga cariñosamente, lanzando de vez en cuando miradas comprensivas a Felicity. Cuando todos pasaron al postre, la conversación tocó inevitablemente el tema del trabajo. ¿Cómo va tu clínica, Felicity?, preguntó Finch, sirviéndose una segunda ración de tarta. ¿Sigues salvando bebés? Sí, va bien, respondió Felicity. Hace poco hemos abierto una nueva planta para niños con enfermedades crónicas. ¡Qué bien!, dijo Tayulá. Nunca podría trabajar con niños enfermos. Es tan deprimente. En realidad es muy inspirador, argumentó Felicity. Los niños tienen una capacidad de recuperación increíble. Felicity es muy dedicada a su trabajo, intervino Sheila con una leve sonrisa. A veces demasiado. ¿No es cierto, tío? Theodore, sorprendido, se atragantó con el vino. Bueno, tiene una posición responsable. Por supuesto, cariño, continuó Sheila. Creo que a veces hay que equilibrar la carrera y la familia. Tayulá, por ejemplo, ha conseguido crear un hogar acogedor para Finch y Phoebe, y ahora está esperando su segundo hijo. Cada uno se las arregla a su manera, dijo Tayulá con diplomacia, claramente incómoda. Felicity recordó que hacía 3 años, cuando se habían mudado por primera vez con Sheila, había tenido la oportunidad de convertirse en jefa del departamento de pediatría de un prestigioso hospital de un estado vecino. Lo rechazó porque Theodore no quería alejarse tanto de su madre. En aquel momento le había parecido lo correcto para apoyar a su marido en un momento de necesidad. Ahora ya no estaba tan segura. Después de cenar, cuando Finch y Tayulá se marcharon llevándose las sobras, por insistencia de Sheila, Felicity empezó a recoger la mesa. «Déjalo, querida», dijo Sheila. «Tío y yo nos las arreglaremos. Debes de estar cansada después de trabajar y cocinar». Este raro gesto de amabilidad alarmó a Felicity, pero estaba demasiado agotada para discutir. «Gracias, Sheila. Voy a darme una ducha». De camino al piso de arriba, oyó una conversación en voz baja en la cocina. Le picó la curiosidad y se detuvo a escuchar. «No sé por qué sigues con ella», dijo Sheila. «Ni siquiera es capaz de darte hijos». «Mamá, por favor, no empieces». La voz de Theodore sonaba cansada. «Solo digo la verdad. Mira a Finch y a Tayulá. Eso es una familia de verdad. Felicity y yo estamos bien». «¿Bien?», Sheila resopló. «Siempre está trabajando y cuando está en casa se pasea por ahí como si nos estuviera haciendo un favor, como si no fuéramos nosotras las que la acogimos cuando no tenía a dónde ir tras la muerte de su padre». Felicity se quedó inmóvil. ¿La acogimos? Lleva 2 años pagando la hipoteca de esta casa, por no hablar de todos los demás gastos. Mamá, sabes que Felicity contribuye con su parte. ¿Compartir? Ella vive en mi casa, huesa mi cocina, escucha mis historias. ¿Sabes cuánto cuesta alquilar una casa así ahora? Debería estar agradecida por tener un techo, no refunfuñar cada vez que le pido ayuda. Felicity sintió que se le hacía un nudo en la garganta. 3 años. 3 años soportando el abandono, pagando sus facturas e intentando ser una buena esposa y nuera. Y así era como veían la situación. Felicity subió lentamente al dormitorio.
Se sentó en el borde de la cama y miró la fotografía que había en la mesilla de noche. Ella y Theodore, el día de su boda, tan felices y esperanzados. ¿Qué le había pasado al hombre que le había prometido estar a su lado en el dolor y en la alegría? Ella sabía la respuesta. No le había pasado nada. Siempre había sido así, débil, dependiente de la aprobación de su madre, incapaz de valerse por sí mismo. Solo que ella había preferido no darse cuenta de esos rasgos antes, cegada por el amor y sus propias ilusiones. Mañana es Navidad, intercambiarán regalos, fingirán ser una familia feliz y todo volverá a la normalidad, ¿o no? Felicity miró su reflejo en el espejo. Había una determinación en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. ¿Quizá había llegado el momento de cambiar? La mañana de Navidad era clara y helada. La luz del sol que se colaba por las finas cortinas despertó a Felicity antes que el despertador. Theodore seguía dormido, de espaldas a la pared y roncando suavemente. Salió con cuidado de debajo de las sábanas, procurando no despertar a su marido. En el cuarto de baño, Felicity miró detenidamente su reflejo. Las finas arrugas que rodeaban sus ojos se habían hecho más evidentes y su pelo castaño tenía algunos mechones grises. 37 años, se recordó a sí misma. Una edad en la que mucha gente ya tenía una familia establecida, hijos, estabilidad. Lo único que ella tenía era un trabajo. Al bajar a la cocina, Felicity se sorprendió de encontrar allí a Sheila, que no solía levantarse antes de las 9. «Buenos días», dijo Felicity, dirigiéndose a la cafetera. «Buenos días», dijo Sheila sin apartar los ojos del periódico matutino. «Preferiría que todo saliera perfecto esta noche. La cena de Navidad es sagrada». «Por supuesto», asintió Felicity sirviendo café. «Ya lo tengo todo preparado. El pavo se cocinará durante todo el día. Las guarniciones están casi listas. Espero que no hayas olvidado que Frank y Tilly se unirán a nosotros». Sheila dejó el periódico a un lado y miró atentamente a su cuñada. Felicity se quedó paralizada con una taza entre las manos. «¿Frank y Tilly? ¿Tu hermano y su mujer?» «Claro que sí. Te lo conté la semana pasada». «No, no lo hiciste», pensó Felicity, pero dijo en voz alta. «Quizá lo olvidé. Menos mal que me lo has recordado. 2 invitados más. Después de la cena de anoche con Finch y Tayula, apenas tenía víveres para la cena familiar de esta noche. Ahora tendría que hacer un viaje de emergencia a la tienda». «No te preocupes», dijo Sheila, como si le hubiera leído el pensamiento. «Ya le he pedido a Theo que vaya a por más comida. Volverá a mediodía». Felicity asintió, un poco irritada. Sheila siempre era así. Tomaba decisiones sin consultarla y luego las presentaba como hechos consumados. La tarde transcurrió en un frenesí de actividad. Felicity cocinaba, Sheila supervisaba, y Theodore iba de un lado a otro, tratando de complacer a ambas. A las 4 de la tarde, el aroma a pavo asado llenaba la casa, y la mesa estaba puesta con la vajilla festiva que Sheila solo sacaba en ocasiones especiales. «Felicity, querida», entró Sheila en la cocina cuando Felicity estaba terminando la salsa de arándanos. «Me gustaría que hoy te pusieras algo un poco más festivo. ¿Quizá el vestido rojo que te regalé las pasadas Navidades?» Felicity contuvo un suspiro. Ese vestido rojo era 2 tallas más pequeño y le quedaría mejor a una chica de 18 años que a una mujer de 37. «Tengo un vestido verde más apropiado para la ocasión», respondió. «Además, combina con tu broche del árbol de Navidad». Aquel pequeño cumplido ablandó un poco a Sheila. «De acuerdo, pero no te olvides de ponerte joyas. Un cuello desnudo parece tan sencillo». Mientras Sheila se marchaba, Felicity se permitió un momento de respiro. Se apoyó en la mesa de la cocina y cerró los ojos. «Solo un día más», pensó. «Solo un día más». Frank y Tilly Shaw llegaron a las 6 en punto. Frank, el hermano pequeño de Sheila,
Era un hombre bajo, con sobrepeso y una expresión de disgusto perpetuo. Su esposa Tilly, en cambio, desprendía una energía y un optimismo que hacían de ellos una pareja extraña pero armoniosa. Sheila, querida hermana, tronó Frank, abrazando a la señora de la casa. Y Theodore, mi sobrino favorito, ¿y dónde está? Felicity está en la cocina, terminando la cena, respondió Sheila. Ven al salón y traeré un aperitivo. Tilly, sin embargo, fue directamente a la cocina. Felicity, exclamó, abrazando a la cuñada de Sheila. ¡Qué alegría verte! Déjame echarte un vistazo. Pareces cansada. ¿Te siguen afectando esos turnos de noche? Hola, Tilly, sonrió Felicity, realmente contenta de ver a la única persona de la familia de Theodore que la trataba con calidez. Sí, es un trabajo duro, pero me gusta. Trabajas demasiado, querida. Tilly bajó la voz. ¿Cómo estáis, tío, y tú? ¿Todavía complicados? Felicity se encogió de hombros insegura. Lo de siempre. Nos vamos arreglando. ¿Y Sheila? Tilly lanzó una mirada hacia el salón. Todavía, Sheila siempre será Sheila, respondió Felicity con una leve sonrisa. No te preocupes, estoy acostumbrada. Tilly le apretó la mano. Eres una mujer fuerte, Felicity, más fuerte de lo que crees. La cena festiva comenzó con mucho ánimo. Todos admiraban el pavo, elogiaban la salsa de arándanos y hacían cumplidos a la decoración de la mesa. Theodore, relajado tras unas copas de vino, contó anécdotas divertidas de su infancia, haciendo reír a todos. Felicity observaba a su marido con una ligera tristeza. En esos momentos veía destellos del hombre del que una vez se había enamorado, ingenioso, encantador, atento. ¿Dónde se había metido en la vida cotidiana? ¿Y cómo va tu trabajo, tío?, preguntó Frank poniéndose una segunda ración de patatas. ¿Sigues con el asesoramiento financiero? Theodore se tensó un poco. Sí, tengo algunos clientes fijos, y estoy trabajando en un gran proyecto que debería despegar el año que viene. Siempre dice lo mismo, intervino Sheila con una risita nerviosa. Mi Theo es un eterno optimista. El optimismo es una buena cualidad, dijo Tilly, sobre todo en estos tiempos. Si está respaldado por la acción, claro, añadió Frank, lanzando una mirada apreciativa a su sobrino. ¿Y cómo te va a ti, Felicity? ¿Está prosperando la clínica? Sí, nos va bien, respondió Felicity. Hace poco recibimos una subvención para ampliar el departamento de neonatología. ¡Oh, eso es maravilloso!, exclamó Tilly. Siempre ha sido muy decidida. La determinación es una cualidad importante, convino Frank, sobre todo cuando tienes que mantener a una familia. Hubo una pausa incómoda. Felicity sintió que la sangre se le subía a las mejillas. Nunca había hablado de su situación económica con los parientes de Theodore, pero por lo visto las noticias corrían deprisa. Somos socios, dijo finalmente Theodore. Los dos contribuimos. Por supuesto, asintió Frank, pero había escepticismo en su voz. Sheila dejó el vaso bruscamente sobre la mesa. Creo que es hora del postre, anunció, levantándose. Felicity, ¿me echas una mano? En la cocina, Sheila cortó en silencio el pudding de Navidad mientras Felicity sacaba los platos de postre. ¿Sabes?, dijo Sheila de repente sin mirar a su cuñada. A veces pienso que Theodore estaría mejor sin ti. Felicity se quedó paralizada con los platos en las manos. ¿Perdona? No te hagas la sorprendida, continuó Sheila, que seguía sin levantar la vista. Estás demasiado centrada en tu carrera. Theodore necesita una mujer que lo apoye, no que compita con él. No compito con Theodore, dijo Felicity en voz baja, y le apoyo más de lo que crees. Económicamente, sí, asintió Sheila. Pero, ¿y el apoyo emocional? Siempre estás trabajando y cuando estás en casa estás agotada e irritable. Felicity respiró hondo, intentando mantener la calma. Sheila, no estropeemos la fiesta. Volvamos con los invitados. Por supuesto, asintió Sheila.
pero continuaremos con esta conversación. El postre transcurrió en un ambiente tenso. Felicity sentía los ojos escrutadores de Sheila sobre ella e intentó mantener una conversación informal con Tilly sobre los nuevos tratamientos para las enfermedades infantiles. Theodore parecía ajeno a la tensión entre su madre y su esposa, discutiendo apasionadamente el último partido de fútbol con Frank. Tras la cena, todos se trasladaron al salón para el intercambio de regalos. Felicity recibió un pañuelo de seda de Tilly y Frank, un libro sobre la historia de la medicina de Theodore y un jarrón de cristal de Sheila. «Era de mi madre», explicó Sheila. «Pensé que deberías aprender a apreciar las cosas bonitas». «Gracias, Sheila», replicó Felicity, ignorando el reproche oculto. «Es precioso». Theodore recibió unos gemelos carísimos de Felicity, en los que gastó la mitad de su última paga extra, un whisky de coleccionista de Frank y Tilly y un reloj antiguo de su madre. «Es el reloj de tu padre», dijo Sheila, mirando a su hijo con cariño. «Lo he estado guardando para una ocasión especial. Creo que es un buen momento para regalártelo». A Theodore se le saltaron las lágrimas. «Gracias, mamá. Los guardaré a buen recaudo». La velada continuó y, tras unas copas de vino, el ambiente se volvió más distendido. Frank contaba chistes, Tilly compartía sus planes para un viaje a Europa y Theodore explicaba con entusiasmo el principio de funcionamiento de un nuevo artilugio que había adquirido recientemente. Felicity, sentada en un rincón del sofá, observaba este idilio familiar y se sentía como una intrusa. 3 años en esta casa y seguía siendo una extraña. Tal vez Sheila tuviera razón en una cosa. Theodore y ella estarían mejor separados, pero Sheila apenas tenía en mente el bienestar de su nuera. «Propongo un brindis», anunció de pronto Sheila levantando su copa. «Por la familia Shepard, por nuestra fuerza y unidad». Todos levantaron sus copas. Felicity repitió el gesto automáticamente, pero no pudo hacer el brindis. No había sitio para ella en esta familia. Cuando Frank y Tilly empezaron a recoger para irse a casa, Theodore se ofreció voluntario para acompañarlos hasta el taxi. Felicity empezó a recoger la mesa, pero Sheila la detuvo. «Déjalo», le dijo. «Tenemos que hablar». Felicity se sentó lentamente en una silla. «Te escucho». Sheila se sentó enfrente, cruzando las manos sobre la mesa. «Llevo mucho tiempo pensando en esto», comenzó. «Y he llegado a la conclusión de que nuestra situación no puede continuar». «¿Qué situación?», preguntó Felicity, aunque ya sabía de qué se trataba. «Tu presencia en esta casa», respondió Sheila sin rodeos. Era una solución temporal que se prolongaba desde hacía 3 años. Era hora de seguir adelante. Felicity sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «¿Me estás pidiendo que me mude?». «No solo te lo estoy pidiendo», Sheila se enderezó. «Estoy insistiendo. Te has convertido en una carga para esta familia». «¿Una carga?». Felicity no daba crédito a lo que oía. «Pago la hipoteca de esta casa. Pago las facturas de electricidad, agua e internet. Compro la comida y cocino. ¿Por qué soy una carga?». «El dinero no es lo importante», le quitó importancia Sheila. «Estás arruinando a nuestra familia con tu actitud. Theo es infeliz, aunque nunca lo admitirá. No apoyas su carrera, no le das hijos, no haces que su casa sea acogedora. Felicity apenas puede contener su ira. Me pregunto cómo puedo apoyar una carrera que no tengo. ¿Cómo puedo crear un hogar acogedor en el que se me considera una invitada? Y en cuanto a los niños, es una decisión que debemos tomar Theodore y yo, no tú». «No te atrevas a hablarme en ese tono». Sheila levantó la voz. «Esta es mi casa y tengo derecho a decidir quién vive en ella». «¿Tu casa?». Felicity sonrió amargamente. «No has pagado ni un céntimo por ella en los últimos 2 años. Es más mi casa que la tuya». El rostro de Sheila se contorsionó de ira. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. Acogerte cuando murió tu padre y no tenías a dónde ir.
soportar tus caprichos y tu mal humor. ¿Y esta es tu gratitud? Fue entonces cuando Theodore regresó. Se detuvo en la puerta, cambiando la mirada de su madre a su esposa. ¿Qué ocurre? Tu madre cree que debería mudarme, dijo Felicity con calma, porque soy una carga para tu familia. Theodore se puso pálido. Mamá, no puedes decir eso. Felicity es mi mujer. Una esposa que no respeta a tu madre ni aprecia todo lo que he hecho por ella, replicó Sheila. Díselo, Theo. Dile que estás de acuerdo conmigo. Theodore se movió de un pie a otro, claramente inseguro de qué decir. Mamá, Felicity, no estropeemos la fiesta. Podemos hablar de esto más tarde cuando todo el mundo se haya calmado. No, tío, dijo Felicity con firmeza. Quiero tu opinión ahora. ¿Estás de acuerdo en que me vaya? Se hizo el silencio. Theodore miró a su mujer y a su madre, dudando si contestar o no. Tío, insistió Sheila, dile la verdad. Estarás mejor sin ella. Theodore tragó saliva. Creo que quizá necesitemos un tiempo separados para reflexionar sobre nuestra relación. Felicity sintió que algo se rompía en su interior. Ni rabia ni resentimiento, solo una profunda frustración y vacío. Durante 3 años había soportado la humillación, pagado las facturas, apoyado este matrimonio. Y así fue como terminó. Ya veo, dijo en voz baja. Bueno, si esa es tu decisión. Felicity, empezó Theodore, pero ella levantó la mano para detenerlo. No lo hagas, tío. No pasa nada. Lo comprendo. Ella se levantó de la mesa. Me voy a la cama. Mañana empezaré a hacer las maletas. Pero, ¿a dónde irás? Preguntó Theodore con repentina preocupación. ¿Tienes dónde quedarte? Felicity miró largamente a su marido. No te preocupes por eso, tío. Soy médico y tengo un buen sueldo. Encontraré un lugar donde vivir. Al subir las escaleras oyó que Sheila le decía algo a Theodore, probablemente para convencerle de la decisión correcta. A Theodore no le importaba. Nunca se opuso. En el dormitorio Felicity se puso lentamente el pijama y se sentó en el borde de la cama. Los 3 años de vida con Theodore y Sheila pasaron ante sus ojos como una triste película. ¿Cómo había podido aguantar tanto tiempo? ¿Cómo pudo creer que Theodore se pondría de su parte? La verdad era simple. Tenía miedo de estar sola. Desde la muerte de su padre, Theodore había sido su única familia. Se había aferrado al matrimonio, sabiendo que se estaba desmoronando. Pero ahora que la decisión había sido tomada por ella, Felicity se sentía extrañamente aliviada. Tal vez era lo mejor. Quizá era una oportunidad para empezar de nuevo. La puerta de la habitación se abrió en silencio y entró Theodore. Felicity, empezó inseguro. Siento lo que ha pasado. Ella lo miró sin expresión. ¿Lo sientes? Por supuesto. Se sentó a su lado. No quería que acabara así. Es que mamá... Lo sé, Theo. Mamá. Siempre mamá. Ella cuida de nosotros, objetó débilmente. No, Theo. Cuida de sí misma. Y de ti, cuando le conviene. Theodore parecía perdido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nosotros? Felicity sonrió amargamente. Ya has hecho tu elección, Theo. Elegiste a tu madre como siempre has hecho. Eso no es verdad. Lo es. Y los dos lo sabemos. Felicity suspiró. Estoy cansada de luchar, Theo. Cansada de ser la que intenta salvar este matrimonio. Theodore permaneció en silencio, mirando al suelo. Empezaré a hacer las maletas mañana, dijo Felicity. Y sí, me llevaré el coche. Está a mi nombre y lo pago yo. Por supuesto, murmuró Theodore. Es lo justo. Y no tendré que pagar más facturas de la casa. Eso también es justo, ¿no? Theodore levantó la cabeza. ¿Facturas? Pero... ¿Pero qué, Theo? Tu madre y tú queréis que me vaya. ¿Por qué tengo que seguir pagando vuestra casa? Ia... No lo había pensado, admitió. Claro que no lo habías hecho. Felicity se tumbó y se volvió hacia la pared. Buenas noches, tío.
Theodore permaneció sentado unos minutos más, luego suspiró pesadamente y se tumbó en su lado de la cama. Felicity se quedó con los ojos abiertos, mirando la oscuridad. Algo extraño estaba ocurriendo en su interior. En lugar de desesperación y miedo al futuro, sentía determinación e incluso algo de excitación. Por primera vez en años, su futuro le pertenecía solo a ella, sin suegra dictando las reglas, ningún marido incapaz de tomar partido, solo ella, su carrera y las oportunidades que ni siquiera había considerado mientras estaba con Theodore. Mañana, pensó Felicity cerrando los ojos, mañana empieza una nueva vida. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 3 de la madrugada, cuando Felicity se dio cuenta de que el sueño no llegaría. Theodore roncaba serenamente a su lado, dándole la espalda, reflejo físico de la distancia emocional que los separaba. Se arrastró cuidadosamente fuera de la cama, con cuidado de no molestar a su marido, aunque era poco probable que nada perturbara su sueño. Incluso cuando su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos, Theodore dormía como un bebé. Felicity se puso una bata y bajó a la planta baja. La casa, inmersa en el silencio de la noche, parecía ajena y poco acogedora. Fue a la cocina, encendió la pequeña luz que había sobre la encimera y puso la tetera. A la luz del reloj de neón del horno, la cena de Navidad de la noche anterior parecía un sueño lejano. Te has convertido en una carga para esta familia. Las palabras de Sheila seguían resonando en sus oídos como un disco rayado. Una carga. La persona que paga las facturas, la hipoteca, la comida que mantiene esta casa es una carga. Felicity sonrió amargamente, vertiendo agua hirviendo en una taza de té de hierbas. Se sentó a la mesa de la cocina, rodeó la taza con los brazos y se dejó llevar por los recuerdos de los últimos 3 años. Todo había empezado con la muerte de su padre. Frederick Cambridge, profesor de literatura y único miembro de la familia desde la muerte de su madre, había fallecido tras 2 años de lucha contra el cáncer. Felicity acababa de terminar su residencia y empezaba a trabajar como pediatra cuando el diagnóstico puso sus vidas patas arriba. Durante 2 años estuvo dividida entre el hospital y el cuidado de su padre, agotándose física y emocionalmente. Theodore fue entonces un gran apoyo. Ayudaba con su padre, llevaba a Felicity al hospital, se aseguraba de que durmiera y comiera. Cuando su padre murió, fue Theodore quien ayudó con los preparativos del funeral y todas las formalidades, y fue él quien había ofrecido vender el pequeño piso heredado del padre de Felicity y mudarse con su madre para estar juntos y apoyarse mutuamente. Es solo temporal, le aseguró. 1 año, 2 como mucho, hasta que nos recuperemos. Mamá se alegrará de la compañía y nos aliviaremos económicamente. El plan parecía razonable. Ella acababa de empezar su carrera y estaba emocionalmente agotada después de cuidar de su padre. Theodore había perdido recientemente su trabajo por despido en una empresa de inversiones y se pluriempleaba como asesor financiero. Sheila vivía sola en una gran casa de 3 dormitorios desde la muerte de su marido y, según le aseguró Theodore, estaba dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos. La realidad resultó ser otra. Desde el primer día, Sheila dejó claro que aquel era su territorio y que Felicity no era más que una invitada. Constantes comentarios sobre los extraños hábitos de su cuñada, críticas a sus habilidades culinarias, comentarios desaprobatorios sobre su vestuario. Todo esto comenzó casi de inmediato. Al principio, Theodore trató de suavizar los conflictos, asegurando a su esposa que la madre solo era de la vieja escuela y necesitaba tiempo para acostumbrarse. Pero con el paso del tiempo, la situación no hizo más que empeorar. Sheila empezó a interferir en su relación matrimonial, en sus planes de futuro, incluso en la cuestión de los hijos. Ya tienes 35 años, cariño. El tiempo corre, le gustaba recordarme Sheila. Quizá deberías trabajar menos y pensar más en la familia.
El hecho de que Felicity y Theodore estuvieran intentando activamente tener un hijo, pero sin éxito, no hacía más que añadir sal a la herida. Y cuando Felicity sugirió buscar ayuda profesional, Sheila ridiculizó la idea. Siempre hemos tenido muchos niños en nuestra familia, declaró. Está claro que el problema no es Theodore. Poco a poco, la situación financiera cambió. La carrera de Felicity despegó, consiguió un ascenso en la clínica y empezó a llevar una consulta privada los fines de semana. Pero Theodore seguía interrumpiendo las consultas de forma irregular, siempre al borde de un gran avance, que nunca llegaba. Al final de su primer año con Sheila, Felicity ya pagaba la mayoría de sus gastos, la comida, los servicios, el seguro médico de los tres. A mediados del segundo año, se hizo cargo de los pagos de la hipoteca cuando Sheila tuvo dificultades temporales con su pensión. De algún modo, esas dificultades temporales nunca llegaron a resolverse, y Felicity siguió haciéndose cargo de los pagos mes tras mes. Theodore no tenía nada que objetar a esta situación. Ya sabes lo importante que es ayudar a la familia, decía cuando Felicity intentaba hablar de sus finanzas con él. En cuanto consiga un contrato en condiciones, lo cambiaremos todo. El té se había enfriado, pero Felicity seguía allí sentada, sumida en sus pensamientos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo se había dejado arrastrar a esta situación? Lo más frustrante era que realmente amaba a Theodore. Incluso ahora, después de todo lo que había pasado, una parte de ella quería creer que él entraría en razón, se pondría de su parte, elegiría su matrimonio en lugar de una cómoda dependencia de su madre. Pero la noche anterior había dejado las cosas claras. Cuando había que elegir, Theodore prefería la comodidad y la seguridad de la casa de su madre, aunque eso significara perder a su esposa. Tal vez necesitemos un tiempo separados. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. No, mamá, estás equivocada. No, Felicity es mi esposa y yo la elijo. Solo una cobarde aceptación de la decisión de su madre disfrazada de preocupación por su relación. Felicity se levantó y se sirvió el resto del té en el fregadero. Se sentía extrañamente tranquila, como si, tras una larga lucha, hubiera aceptado por fin lo inevitable. Su matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo, solo que ella se negaba a admitirlo. Subió al dormitorio y sacó en silencio la maleta del armario. De todos modos, no iba a dormir, así que ¿por qué no empezar a hacer la maleta? Metódicamente, casi con indiferencia, dobló la ropa, los cosméticos, los objetos personales. Era increíble la poca cantidad de objetos realmente importantes que había acumulado en los 3 años que llevaba viviendo en aquella casa. Su mirada se posó en la mesilla de noche, donde había una fotografía de su boda. Felices, sonrientes, llenos de esperanza, 2 personas que ya no existían. Felicity colocó cuidadosamente la fotografía boca abajo y continuó empaquetando. A las 6 de la mañana, una maleta estaba completamente hecha y la otra medio llena. Felicity las cerró y las deslizó bajo la cama. Luego se tumbó y cerró los ojos, sabiendo que el sueño aún no llegaría. A las 7 Theodore se despertó y, como de costumbre, sin notar nada fuera de lo normal, fue a ducharse. Felicity se hizo la dormida, no queriendo empezar la conversación antes de lo necesario. Cuando Theodore fue a la cocina, ella se levantó, se vistió y se arregló. El espejo reflejaba a una mujer pálida pero tranquila. «Es lo mejor», le dijo a su reflejo. Ya era hora. Bajó las escaleras y encontró a Theodore y Sheila desayunando. La escena habitual. Sheila en bata de seda leyendo el periódico. Theodore con un vaso de zumo de naranja consultando su teléfono. No había rastro del conflicto de ayer, como si no hubiera pasado nada. «Buenos días», dijo Felicity dirigiéndose a la máquina de café. «Ah, Felicity». Sheila levantó la vista del periódico. «Hoy llegas tarde. El café está frío. Tendré que hacer otro». «No pasa nada. Ya lo hago yo».
respondió Felicity, encendiendo la cafetera. Theodore le dirigió una mirada insegura. ¿Cómo has dormido?, preguntó, intentando parecer despreocupado. No muy bien, respondió ella con sinceridad. Pero no era de extrañar después de lo de anoche. Sheila apretó los labios. Si te refieres a nuestra conversación, solo estaba diciendo algo que hacía tiempo que debía haber dicho. A veces la verdad puede ser dolorosa. Felicity se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. La verdad es de lo que quería hablar, dijo en voz baja. He empezado a hacer las maletas y me mudaré en los próximos días. Eso está bien, asintió Sheila. Una decisión sensata. Theodore parecía menos seguro. Felicity, quizá no deberíamos precipitarnos. No hay nada que discutir, Theo, lo interrumpió Felicity. Tu madre tiene razón en una cosa. Esto no puede seguir así. Ya he telefoneado a mi colega Fiona. Ha accedido a dejarme usar su piso de invitados por primera vez. ¿Un piso de invitados?, se sorprendió Sheila. ¿Tu colega tiene un piso de invitados? Sí, encima del garaje. Lo ha reformado recientemente para alojar a sus familiares. Sheila parecía un poco desconcertada, como si se diera cuenta por primera vez de que Felicity tenía amigos y contactos fuera de casa. ¿Y cuándo piensas mudarte?, preguntó Theodore, jugueteando con su servilleta. Hoy mismo, respondió Felicity. Me llevaré lo esencial y volveré a por el resto más tarde. ¿Hoy? Theodore se atragantó con su zumo de naranja. Pero, ¿tan pronto? ¿Por qué esperar? Ya está decidido. Sheila asintió satisfecha. Así es. Cuanto antes resolvamos esta situación, mejor para todos. Dobló el papel. Espero que la mudanza no tarde mucho. Hoy tengo ensayo con el coro a las 2. Felicity terminó lentamente su café. Luego dejó la taza sobre la mesa y miró primero a Sheila y luego a Theodore. Hay algunas otras cosas que tenemos que discutir, dijo. Financieras. ¿Financieras?, intervino Sheila con ligera irritación. ¿Qué cosas financieras? Ya no voy a pagar la hipoteca de esta casa, dijo Felicity sin rodeos. Ni los servicios, ni la comida, ni el seguro. Ahora todo es responsabilidad tuya. Theodore y Sheila intercambiaron miradas confusas. Pero, empezó Theodore. Además, me llevo el coche, continuó Felicity. Está a mi nombre y he pagado todas las cuotas del préstamo. ¿El coche? Sheila se enderezó. Pero, ¿cómo vamos a ir a la ciudad? Mis ensayos, mis compras. Ese no es mi problema, dijo Felicity con calma. Tienes el viejo Ford de Theodore, aunque no en las mejores condiciones. Ese cacharro, se indignó Sheila, apenas puede arrancar. Entonces tendremos que arreglarlo, se encogió de hombros Felicity. Theodore parecía cada vez más preocupado. Felicity, no tomemos decisiones precipitadas. Quizá podríamos acordar algún tipo de período de transición, al menos durante 1 o 2 meses hasta que nos adaptemos. Un período de transición. Felicity miró a su marido con incredulidad. Theo, tú y tu madre dejasteis claro ayer que no me queréis aquí. ¿Por qué debería seguir manteniéndote? No seas tan dramática, intervino Sheila. Nadie te ha echado a la calle. Solo te he sugerido que viváis separadas, que reflexionéis sobre vuestra relación. No, Sheila, dijo Felicity con firmeza. Me llamaste una carga y me pediste que me mudara. Pues me mudo, con todo lo que eso conlleva. Sheila se volvió hacia su hijo. Theo, díselo, no puede dejarnos sin dinero. Theodore parecía dividido entre las dos mujeres. Felicity, por favor, seamos razonables. Claro que ya no tienes que pagarlo todo como antes, pero ¿podrías seguir contribuyendo al pago de la hipoteca? Después de todo, tú también has vivido aquí todos estos años. Así es, aceptó Felicity. Como una invitada en casa ajena, según tu madre. Se levantó de la mesa. Voy a terminar de hacer la maleta. Espera. Theodore la agarró del brazo. No puedes marcharte y dejar que nos ocupemos de todo esto. La hipoteca, las facturas. Sabes que ahora mismo no estoy en la mejor situación económica. Felicity le soltó la mano con suavidad pero con firmeza.
Lo sé, tío. Lo he sabido durante los últimos 3 años, cuando he estado pagando todos tus gastos. Pero ahora es tu problema, no el mío. Sheila se puso roja de ira. Esto es ingratitud, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Y qué es exactamente lo que has hecho por mí, Sheila?, preguntó Felicity en voz baja. ¿Me habéis dado cobijo en una casa que yo he pagado, criticado cada uno de mis movimientos, intentado arruinar mi matrimonio? Tú... Sheila jadeó de indignación. Me voy a hacer las maletas, repitió Felicity. Y sí, hoy mismo llamaré al banco para suspender los pagos automáticos de la hipoteca y los servicios públicos. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. Y una cosa más, Theo. El lunes tengo cita con un abogado. Creo que deberíamos iniciar el proceso de divorcio lo antes posible. Theodore palideció. ¿Divorcio? Felicity, no puedes hablar en serio. Bastante en serio, respondió ella. Hace tiempo que nuestro matrimonio es una farsa. Es hora de afrontarlo y seguir adelante. Salió de la cocina, dejando a Theodore y Sheila en estado de shock. Subió al dormitorio, sacó las maletas de debajo de la cama y empezó a hacer la maleta. 20 minutos después, llamaron a la puerta. Felicity. Theodore asomó la cabeza por la puerta. ¿Puedo pasar? También sigue siendo tu dormitorio, contestó ella mientras doblaba las últimas cosas. Theodore entró y se sentó en el borde de la cama, observando la reunión. ¿Te vas de verdad? No era una pregunta, sino una afirmación de hecho, dicha con el tipo de sorpresa que se produce cuando uno se da cuenta de verdad de la realidad de lo que está ocurriendo. Sí, Theo, me voy. ¿Y te llevas el coche? Sí. ¿Y dejas de pagar todas tus facturas? Sí. ¿Y pides el divorcio? Felicity cerró la maleta y se enderezó. Sí, Theodore, eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Su voz sonaba perdida. ¿Terminaría así? ¿Cómo te imaginabas que acabaría?, preguntó Felicity con auténtica curiosidad. Que me mudaría pero seguiría pagando tu estilo de vida. Que viviríamos separados pero seguiríamos casados. Que acabaría aceptándolo y volvería y todo seguiría como antes. Theodore bajó la cabeza. No había pensado tanto, admitió. Es que Mamá dijo, repitió Felicity. La historia de nuestras vidas en 3 palabras. No es justo, objetó Theodore débilmente. Te quería, quererte, pero no lo suficiente como para ponerte de mi lado. No lo suficiente como para elegirme a mí antes que a tu madre. No lo suficiente para convertirte en un hombre en vez de en un hijo eterno. Theodore se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Siempre pensaste que era débil. No, Theo, objetó Felicity en voz baja. Siempre creí que eras capaz de más. Incluso ayer, incluso después de 3 años de decepción, una parte de mí esperaba que dijeras, no, mamá, Felicity es mi mujer y se queda. Pero no lo hiciste. Sheila entró en la habitación sin llamar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó exigente. Theo, tienes que hacer entrar en razón a tu mujer. Mamá, por favor, dijo Theodore cansado. Déjanos hablar. ¿Hablar?, se indignó Sheila. ¿De qué hay que hablar? Nos va a dejar sin un céntimo. ¿Te das cuenta de que sin sus pagos perderemos nuestra casa? Mi casa. No es tu casa, Sheila, dijo Felicity con calma. Pertenece al banco hasta que se pague la hipoteca. Y llevo 2 años pagando la hipoteca. ¿Cómo te atreves? Sheila levantó la voz. Esta casa pertenecía a nuestra familia mucho antes de que llegaras tú. Y podría seguir siéndolo si no la hubieras hipotecado para pagar tus deudas hace 5 años, replicó Felicity. Theo me lo dijo cuando nos mudamos. Sheila desvió la mirada hacia su hijo. ¿Se lo dijiste tú? Theodore se estremeció. Tenía derecho a saberlo, mamá. Sheila sacudió la cabeza. Desagradecidos. Los dos. Después de todo lo que he hecho. Ya basta. Felicity recogió sus maletas. Me marcho.
volveré a por el resto de mis cosas este fin de semana. ¿A dónde vas?, preguntó Sheila desafiante. ¿A casa de tu amante? ¿Mamá?, exclamó Theodore. No tengo amante, Sheila, respondió Felicity con calma. Pero, aunque lo tuviera, no sería asunto tuyo. Pasó junto a su suegra y empezó a bajar las escaleras. Theodore se apresuró a seguirla. Felicity, espera, al menos hablemos de los aspectos prácticos. ¿Cuándo recibirás el resto de tus cosas? ¿Cómo dividiremos la propiedad? ¿Qué pasará con nuestras cuentas conjuntas? Felicity se detuvo en la puerta principal. Vendré el sábado a por el resto de mis cosas. En cuanto a las posesiones, la mayoría de los muebles y electrodomésticos se compraron con mi dinero, pero solo me llevaré los objetos personales. No tenemos cuentas conjuntas, Theo, te negaste a abrirlas, ¿recuerdas? Theodore se pasó la mano por el pelo, nervioso. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con la hipoteca? Vence dentro de una semana. Tendrás que arreglártela solo, dijo Felicity con firmeza. Tal vez sea hora de que consigas un trabajo de verdad en lugar de esperar a la mítica gran oportunidad. No puedes dejarnos en esta situación, exclamó Theodore desesperado. Mamá tiene razón, es de desagradecidos. Felicity dejó las maletas en el suelo y se volvió hacia su marido. ¿Ingrato? ¿Qué se supone exactamente que debo agradecer, tío? Por haber sido humillada por tu madre durante 3 años, por manteneros a los dos mientras te buscabas la vida, por el hecho de que ayer decidieras que, a pesar de todo, yo era un estorbo. Theodore no encontraba qué responder. Estoy cansada, tío, añadió Felicity en voz baja. Cansada de dar y no recibir nada a cambio. Cansada de ser el padrino invisible de esta familia. Cansada de fingir que todo va bien cuando todo está arruinado. Sheila apareció por las escaleras. «¡Oh, qué drama!», dijo sarcástica. «Pobre, pobre Felicity, que está siendo maltratada por todos. En lugar de quejarte, ¿por qué no piensas en tu responsabilidad para con tu familia?» «Llevo 3 años pensando en ello, Sheila», replicó Felicity. «Ahora te toca a ti». Cogió las maletas y abrió la puerta. «Adiós». Al salir al porche, Felicity sintió una extraña ligereza. Era como si la pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Cargó las maletas en el maletero de su Toyota Camry plateado, se puso al volante y arrancó el motor. Lo último que vio por el retrovisor fue la cara de confusión de Theodore y el rostro enfadado de Sheila en la puerta. «Un nuevo capítulo», pensó Felicity al salir a la carretera. Y por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo. El piso situado encima del garaje de Fiona era diminuto pero acogedor. Un dormitorio, un salón con cocina y un pequeño cuarto de baño. Después de la espaciosa casa de Sheila, el espacio parecía limitado, pero Felicity sentía más libertad aquí que en los 3 años que había vivido con su suegra. «Siento el desorden», dijo Fiona mientras ayudaba a subir las maletas por las estrechas escaleras. «Mi sobrina estuvo aquí por Navidad. Se fue ayer mismo». «No pasa nada», respondió Felicity con sinceridad. «No sabes cuánto te lo agradezco». Fiona, una mujer bajita y enérgica de pelo corto y pelirrojo, se detuvo en medio de la habitación y miró a su colega con atención. «Sabes, cuando llamaste esta mañana, me asusté. Pensé que había ocurrido algo terrible». Se quedó callada un momento. Aunque, de hecho, así es. La ruptura de un matrimonio siempre es terrible. Felicity se hundió en el pequeño sofá y se permitió respirar por primera vez en todo el día. ¿Sabes qué es lo raro? Siento más alivio que pena, como si hubiera salido de una trampa en la que me había encerrado durante años. Fiona asintió comprensiva. A veces las peores prisiones son las que construimos nosotros mismos. Se dirigió a la salida. «Ponte cómoda. Hay comida en la nevera, toallas en el armario del baño, y Felicity». Se dio la vuelta. «Si quieres hablar, estoy en la casa principal. Llámame». Al quedarse sola, Felicity recorrió lentamente el piso. Una cocina pequeña pero funcional,
un sofá que se convertía en cama si era necesario, un escritorio junto a la ventana que daba al jardín de Fiona, un dormitorio con una cama individual y una cómoda. Era más de lo que podía esperar con tan poco tiempo de antelación. En la mesilla de noche había un pequeño árbol de Navidad artificial decorado con bolas de plata, obviamente dejado por la sobrina de Fiona. Felicity sonrió al mirarlo. ¿Navidad? Solo habían pasado 2 días desde la cena de Navidad que había cambiado su vida, pero parecía como si hubiera sido en otra vida. Colocando sus cosas en su sitio, Felicity se duchó, se puso ropa limpia y se permitió descansar un poco. Mañana sería un día de trabajo en la clínica y luego la búsqueda de un hogar permanente. Pero hoy solo podía respirar. Por la noche llegó el primer mensaje de Theodore. Espero que te hayas instalado. Tenemos que hablar. Por favor, llámame. Felicity leyó el mensaje varias veces, pero decidió no responder. No ahora, cuando la herida aún estaba demasiado fresca. Asterisk, asterisk, asterisk. El primer día laborable tras las vacaciones de Navidad fue muy ajetreado. La epidemia de gripe había llevado a la clínica a más niños de lo habitual, y a la hora de comer, Felicity se sentía agotada. Sin embargo, su trabajo le daba una sensación de estabilidad y determinación, cualidades de las que carecía en su vida personal. Doctora Shepard, la llamó la enfermera Charlotte mientras se dirigía a su despacho con una taza de café. Ay, su marido la espera en la sala de espera. Felicity se quedó helada. ¿Está Theodore? Sí, hace casi una hora. Le dije que tenías poco tiempo, pero insistió en que esperaría. Gracias, Charlotte. Felicity respiró hondo. Tengo 15 minutos antes de mi próximo paciente. Acompáñale a mi despacho. Theodore no tenía buen aspecto. Camisa arrugada, barba en la barbilla, ojeras. Agarraba un ramo de flores como un ahogado un salvavidas. Felicity, comenzó él cuando ella cerró la puerta del despacho. Me alegro mucho de que hayas accedido a hablar. Tengo 15 minutos, tío, respondió ella con calma, sentándose ante su escritorio. ¿De qué querías hablar? Theodore dejó las flores en el borde de la mesa y se frotó las palmas de las manos con nerviosismo. Lo siento, por todo, por mamá, por mi debilidad, por no apreciarte. Me he dado cuenta de todo, de verdad. Felicity lo miró sin comprender. ¿De qué te has dado cuenta exactamente? ¿De que me equivoqué? ¿De que dejé que mamá influyera en nuestro matrimonio? ¿Que debería haberte protegido? Hizo una pausa. ¿De que te quería y no podía perderte? Esa es una epifanía interesante, dijo Felicity. ¿Y cuándo ocurrió exactamente? ¿Cuando cogí el coche? ¿O cuando descubriste que ya no había cuota mensual de la hipoteca? Theodore se estremeció como si recibiera una bofetada. Eso no es justo. Te echo mucho de menos. La casa está tan vacía sin ti. ¿La casa de la que me echaron hace 2 días? Nunca quise que te fueras, exclamó Theodore. Fue mamá. Ella solo... Theo, le interrumpió Felicity. Ya eres mayorcito. Podrías haber dicho que no. Podrías haberte puesto de mi lado. Pero no lo hiciste, ni una sola vez en 3 años. Theodore bajó la cabeza. Ya lo sé, y me odio por ello. Pero puedo cambiar, Felicity. Ya estoy cambiando. ¿Y cómo? Le dije a mamá que estaba equivocada, que no debería haberte tratado así. Levantó la vista. Incluso conseguí un trabajo de verdad en una empresa de inversiones. Empiezo el lunes. Felicity sintió una ligera tristeza. Lo único que hizo falta para que Theodore asumiera su responsabilidad fue que su mujer se marchara. ¿Por qué no lo hizo antes? Me alegro por ti, Theo, de verdad, pero eso no cambia las cosas entre nosotros. ¿Por qué no? Sonaba desesperado. Estoy haciendo las paces, estoy haciendo todo lo que querías que hiciera, porque no se trata de lo que yo quería, sino de quién eres tú. Felicity suspiró.
Estás cambiando ahora porque tienes miedo y quieres recuperar la estabilidad, pero una vez que vuelva, volverás a ser la misma Theodore de siempre, el que siempre toma la salida fácil, el que no podía enfrentarse a su madre, el que dejaba que su mujer mantuviera a la familia mientras se sentía como una carga. No es justo, objetó débilmente. La gente cambia. Sí, pero no en 2 días. Felicity miró el reloj. Tengo que irme. Me espera el siguiente paciente. Theodore se levantó, pero no tenía prisa por irse. No me rendiré, Felicity. Voy a demostrar que soy digno de ti. Miró el ramo intacto. Y por favor, coge las flores. No es culpa suya. Felicity cogió el ramo y acompañó a Theodore hasta la puerta. Adiós, tío. Asterisk, asterisk, asterisk. El sábado, Felicity volvió a la casa de los Shepherd para recoger el resto de sus pertenencias. Había elegido a propósito una hora en la que se suponía que Sheila estaba en el ensayo del coro, con la esperanza de evitar otro enfrentamiento. Para su sorpresa, Theodore la recibió vestido con ropa de trabajo y herramientas en la mano. Arreglando el porche trasero, le explicó al ver su mirada de sorpresa. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo. Ya veo, asintió Felicity. ¿Está Sheila en casa? No, tiene ensayo. Theodore guardó sus instrumentos. Te ayudaré con tus cosas. Felicity quiso negarse, pero decidió que aceleraría el proceso. Los dos recogieron rápidamente el resto de libros, ropa y efectos personales y los cargaron en el coche. La casa tiene un aspecto diferente, dijo Felicity mirando el salón. Sí, asintió Theodore. He estado limpiando mucho y he tirado algunas cosas viejas de mamá que abarrotaban la despensa. A ella no le gustó, por supuesto. Felicity guardó silencio. No era asunto suyo, ya no era asunto suyo. ¿Cómo te estás instalando?, preguntó Theodore cuando terminaron de cargar. Bien, el piso es pequeño, pero por ahora me basta. Felicity cerró el maletero. Estoy mirando opciones de vivienda permanente. Quizá alquile algo en el centro, más cerca de la clínica. Theodore asintió, y luego dijo vacilante. Felicity, hay algo que tengo que decirte. Mi madre y yo recibimos un aviso del banco. Me advierten del retraso en el pago de la hipoteca. Ya te advertí que dejaría de hacer los pagos, le recordó Felicity. Sí, pero no pensábamos que fuera a ocurrir tan rápido. Mamá tiene pánico. Dice que vamos a perder la casa. Felicity se apoyó en el coche. ¿Qué quieres de mí, tío? Nada, respondió él rápidamente. De verdad, nada. Solo quería que lo supieras. Lo superaremos. Empiezo a trabajar el lunes, como te dije. El sueldo no está mal, aunque ya no es lo que era. Me alegra oír eso, dijo Felicity sinceramente. Espero que funcione. Espero que funcione. Theodore se movió incómodo de un pie a otro. Y ya sabes, mamá también está buscando trabajo. ¿Te lo puedes creer? No ha trabajado desde que dejó de cantar en la ópera hace 15 años. ¿No ha trabajado? Felicity no pudo ocultar su sorpresa. Sí, se presentó a la escuela de música como profesora de canto. Dice que es hora de dejar de vivir en el pasado. Felicity sintió sentimientos encontrados, sorpresa, incredulidad y, extrañamente, cierta satisfacción. Quizás su marcha había hecho que los Shepherd se replantearan sus vidas. Eso está bien, tío. Os deseo mucha suerte a los dos. Subió al coche y arrancó el motor. Adiós, Felicity, dijo Theodore mirándola a través de la ventanilla abierta. Adiós, tío. Asterisk, asterisk, asterisk. La primera semana de su nueva vida fue ajetreada. Felicity trabajó en la clínica, buscó un lugar permanente para vivir, se reunió con un abogado de divorcios. Pasaba las tardes sola, disfrutando del silencio y de la libertad de elección. Qué cocinar, qué ver en la tele, cuándo acostarse. Las pequeñas cosas que la mayoría de la gente da por sentadas se convirtieron en pequeñas victorias para ella. El jueves,
Justo cuando terminaba su turno, Fiona se presentó en su despacho. ¿Planes para esta noche? Felicity negó con la cabeza. Iba a mirar las opciones del piso y pedir algo para cenar. Cancelado, dijo Fiona con firmeza. Te vienes con nosotros esta noche. ¿Vosotros? Nuestra pandilla clínica. Tasha, Frederick, Charlotte, yo y ahora tú. Hemos quedado en el Phoenix, un pub a 2 manzanas de aquí. Es el cumpleaños de Frederick. No lo sabía. Porque siempre corrías a casa justo después de tu turno, dijo Fiona en voz baja. Te hemos invitado antes, pero siempre te has negado. Felicity recordó cómo Theodore había desaprobado que fuera demasiado cercana a sus colegas, cómo Sheila le apretaba los labios si llegaba tarde al trabajo. ¿Sabes qué? Iré, dijo con firmeza. Cámbiate y estaré lista. El Phoenix era un pub acogedor con luces tenues, mesas de madera y personal amable. Los colegas de Felicity ocupaban una gran mesa en un rincón y la recibieron con vítores. Por fin la legendaria doctora Shepard nos honraba con su presencia, exclamó bromeando Frederick, un negro alto con rastas, oncólogo pediátrico. «Feliz cumpleaños, Frederick», sonrió Felicity, tendiendo una botella de vino comprada a toda prisa. «Y ahora», dijo Tasha, la neonatóloga de la India, «vamos a presentarte formalmente a Flynn». Felicity se fijó ahora en el hombre desconocido que estaba sentado junto a Charlotte. Alto, con una mata de pelo rubio claro y piel bronceada, no parecía un profesional de la medicina. «Flynn Thornton», se presentó, tendiéndole la mano. «El hermano de Charlotte y un hombre que pasa más tiempo con los muertos que con los vivos». «Flynn es arqueólogo», explicó Charlotte poniendo los ojos en blanco. «Y le gusta dramatizar». Felicity Shepard le estrechó la mano. Pediatra, especializada en enfermedades crónicas. Un hombre que salva niños. Flynn sonrió. Creo que tu karma es mucho mejor que el mío. La velada transcurrió sorprendentemente agradable. Felicity no podía recordar la última vez que se había reído tan libremente sin preocuparse por el tiempo o pensar en lo que diría Sheila si volvía tarde. Frederick contaba anécdotas divertidas de su consulta. Tasha compartía planes para las vacaciones. Charlotte hablaba de una nueva serie de televisión que todos deberían ver. Flynn, sentado junto a Felicity, era un conversador interesante. Acababa de regresar de una expedición a Perú y hablaba con pasión de los hallazgos que se remontan al periodo Inca. «Siento si te estoy aburriendo», dijo al notar el silencio de Felicity durante un rato. «Charlotte dice que me vuelvo insoportable cuando empiezo a hablar de trabajo». «No, en absoluto», objetó Felicity con seriedad. «Solo pienso en lo maravilloso que es tener un trabajo en el que cada día es una aventura y un descubrimiento. ¿No es así en medicina?», se preguntó Flynn. «Siempre he pensado que los médicos son héroes en primera línea». Felicity sonrió. «Hasta cierto punto lo son, pero la mayor parte del tiempo es rutina. Diagnóstico, tratamiento, documentación. No es como cavar en la selva». «Oh, créeme, la mayor parte del tiempo la arqueología consiste en sentarse en archivos polvorientos y catalogar fragmentos», rió Flynn. «Pero a veces hay momentos de auténtica magia. Cuando encuentras algo que no has visto en cientos de años y de repente te sientes conectado con gente que vivió hace mucho tiempo». Su entusiasmo era contagioso, y Felicity se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente interesada en hablar con un hombre. Cuando la velada llegaba a su fin y todo el mundo empezaba a marcharse, Flynn ayudó a Felicity a ponerse el abrigo. «Encantado de conocerte, Felicity», dijo. «Espero volver a verte mientras esté en la ciudad». «¿Te quedarás mucho tiempo?», preguntó ella, sorprendida por su propio interés. «Un par de meses», respondió Flynn. «Tengo que procesar los hallazgos y redactar informes. Luego estoy planeando una conferencia en Chicago y después de eso, tal vez una nueva expedición».
Eso suena libre, dijo Felicity. Lo es. A veces demasiado libre, admitió. Pero me gusta mi vida, a pesar de todos sus inconvenientes. Felicity pensó en su propia vida. Rutinaria, estable, pero durante los últimos 3 años privada de libertad de elección. Es valioso amar tu vida, dijo sinceramente. Estoy de acuerdo. Flynn guardó silencio un momento y luego añadió. Mira, sé que acabamos de conocernos, pero ¿por qué no quedamos algún día entre semana? Solo un café o un almuerzo. Podría enseñarte algunas fotos de la expedición. El primer instinto de Felicity fue decir que no. Acababa de salir de un matrimonio, no estaba preparada para una nueva relación y, de todos modos, ¿un café con un desconocido? Pero entonces recordó que ya no tenía que rendir cuentas a nadie, que tenía derecho a tomar sus propias decisiones, y que tal vez había llegado el momento de empezar a vivir para sí misma. Me encantaría, respondió. Un café sonaba muy bien. Intercambiaron números de teléfono y Flynn prometió escribirse al día siguiente. De camino a casa, Felicity se sorprendió a sí misma sonriendo. Una noche con colegas, un nuevo conocido, planes para tomar un café, cosas tan ordinarias para la mayoría de la gente, pero que para ella simbolizaban nuevas oportunidades y libertad. Cuando volvió al piso, encontró un mensaje de Theodore. El banco nos ha dado un mes para pagar nuestras deudas o iniciarán los trámites de desahucio. Mamá está aterrorizada. Por favor, Felicity, ¿podemos hablar? Felicity se quedó mirando el mensaje un momento y luego dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa. Antes, habría respondido inmediatamente, se habría sentido culpable, habría intentado ayudar, pero ahora se daba cuenta de que ya no era su problema. Theodore y Sheila tendrían que aprender a arreglárselas solos, igual que ella estaba aprendiendo a vivir su vida. Decidió que respondería mañana, con calma, educadamente, pero con firmeza. Por ahora quería saborear esta nueva sensación de libertad y posibilidad, la sensación de que su vida acababa de empezar. Felicity se sirvió una copa de vino, se sentó junto a la ventana que daba al jardín nevado de Fiona y por primera vez en mucho tiempo no pensó en el pasado, ni en lo que debía o lo que se esperaba de ella, sino en el futuro, su futuro. Y ese pensamiento la llenó de esperanza y de tranquila alegría. El final de enero fue inusualmente suave para su región. Felicity estaba sentada en una acogedora cafetería cerca de la clínica, mirando de vez en cuando el reloj. Theodore ya llevaba 15 minutos de retraso, lo que no era habitual en él. Normalmente, cuando se trataba de Felicity, llegaba pronto. Era su primer encuentro desde que ella había dejado la casa de los Shepherd hacía un mes. Por supuesto, Theodore llamaba y escribía casi a diario, pero Felicity intentaba mantener las distancias, respondiendo solo sobre asuntos relacionados con la casa y el inminente divorcio. Tomando un sorbo de su café con leche, observó a Theodore entrar apresuradamente en la cafetería, mirando a su alrededor. Había cambiado notablemente en un mes. Un nuevo corte de pelo, un traje que ella no había visto antes y, lo más sorprendente, un aura de confianza de la que siempre había carecido. «Siento llegar tarde», dijo sentándose frente a ella. «Me he retrasado en el trabajo. Estás preciosa». «Gracias», contestó Felicity, dándose cuenta de que era cierto. Después de unas semanas durmiendo bien y sin estrés constante, se sentía mejor. «¿Qué tal tu nuevo trabajo?» «Sorprendentemente bien», respondió Theodore con entusiasmo. «Analizo carteras de inversión para pequeñas empresas. No es nada del otro mundo, pero es estable e interesante. El equipo es estupendo». «Me alegro por ti, Theo. ¿Y tú? ¿Sigues en casa de tu colega?» «Sí, todavía allí. Pero ya he firmado el alquiler de un piso en el centro. Me mudo en 15 días». Theodore asintió, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. «Felicity, no he pedido verte solo para charlar. Quería...» Respiró hondo.
Quería decirte que me he dado cuenta de mis errores. Me he dado cuenta de verdad. Felicity lo miró en silencio, dándole la oportunidad de continuar. Este mes me ha cambiado. He aprendido mucho sobre mí, sobre nosotros, sobre mi relación con mi madre. Él dio un paso adelante. Yo he cambiado, Felicity. Conseguí un trabajo, empecé a pagar mis facturas, incluso aprendí a cocinar. Theodore sonrió. Imagínate, la semana pasada hice risotto con setas y hasta estaba comestible. Felicidades, dijo Felicity, intentando no sonar sarcástica. De verdad, me alegro de que asumas la responsabilidad de tu vida, no solo de la tuya. Theodore tomó aire. Felicity, quiero pedirte una segunda oportunidad, para nosotros, para nuestro matrimonio. Aunque Felicity esperaba algo así, la propuesta la cogió por sorpresa. Miró a su marido con atención. ¿Por qué, Theo? ¿Por qué ahora y no hace 3 años? Porque estaba ciega, dándote por sentado, escondiéndome a espaldas de mi madre, eludiendo responsabilidades. Él negó con la cabeza. Tuve que perderte para darme cuenta de lo mucho que significabas para mí. ¿Y Sheila? ¿También se dio cuenta de repente de que estaba equivocada? Theodore arrugó ligeramente la nariz. Mamá, es una persona complicada. Le cuesta admitir sus errores. Pero está cambiando, Felicity. A su manera, pero está cambiando. ¿De qué manera? Bueno, vendió parte de su colección de porcelana para ayudar con los pagos de la hipoteca y ha aceptado un trabajo enseñando canto en el centro comunitario 2 veces por semana. No es mucho, pero es un gran paso para ella. Felicity asintió. Sheila vendía su valiosa porcelana que solía exponer a los invitados para realzar su valor. Eso sí que significaba algo. ¿Y qué? ¿Ella simplemente estuvo de acuerdo con tu deseo de recuperarme? Theodore vaciló. No exactamente. Sigue pensando que es mejor que vivamos separados, pero, añadió apresuradamente al ver la expresión de Felicity. Le dije que era mi decisión, no la suya, que te quiero y quiero estar contigo, con o sin su aprobación. Tío, aprecio tu deseo de hacer las cosas bien, pero me temo que es demasiado tarde. ¿Por qué? Se podía oír la desesperación en su voz. Podemos empezar de nuevo, Felicity. Conseguir un piso, solos tú y yo, sin Sheila, sin presiones, solo nosotros dos, como empezamos. No se trata solo de Sheila, dijo Felicity en voz baja. Se trata de nosotros. Se trata de lo que somos individualmente y juntos. No lo entiendo. Theo, he aprendido mucho sobre mí misma este mes. Cómo he dejado de lado mis necesidades y deseos por ti y por tu madre. Cómo dejé de ser yo y me convertí en una función, una fuente de dinero y apoyo emocional. Pero ahora las cosas serán distintas, insistió Theodore. Te apoyaré, cuidaré de ti. Tal vez, pero ya no estoy segura de querer eso. Felicity hizo una pausa. Tío, presenté los papeles del divorcio hace 3 días. Mi abogado se pondrá en contacto contigo la semana que viene. Theodore se puso pálido. ¿Divorcio? Pero pensé que al menos lo intentaríamos, darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. Le di a nuestro matrimonio 3 años de oportunidades, tío. 3 años de intentar ser escuchada, ser valorada, ser una compañera, no solo un apéndice de la casa de tu madre. Pero la gente cambia. Yo he cambiado. Sí, y yo también, dijo Felicity en voz baja. Por eso no puedo volver. Por fin estoy empezando a hacerme una vida, a descubrir lo que realmente quiero. Y no estoy dispuesta a arriesgarlo por una relación que ya me arruinó una vez. Theodore se quedó en silencio, digiriendo sus palabras. Entonces su rostro cambió, y había algo en él que Felicity nunca había visto antes: amargura. «¿Es por él, verdad?», preguntó. «¿Por culpa de quién?». «Ese arqueólogo, Flynn. Charlotte le dijo a mamá que os estabais viendo». Felicity sintió que el color subía a sus mejillas, no por vergüenza, sino por ira. En primer lugar,
Charlotte no debe hablar de mi vida privada con tu madre. En segundo lugar, lo que hago y con quién ya no es asunto tuyo, Theodore. Y en tercer lugar, no. Mi decisión de divorciarme no tiene nada que ver con Flynn ni con nadie. Solo tiene que ver con nosotros y con el hecho de que nuestro matrimonio está muerto. Theodore parecía avergonzado. Lo siento. Tienes razón, no es asunto mío. Es que... suspiró. Realmente quería hacer las cosas bien. Lo sé, dijo Felicity con más suavidad. Y creo que estás cambiando a mejor. Es solo que este cambio es para ti, no para nosotros. Se sentaron en silencio, terminando su café frío. Finalmente, Theodore volvió a hablar. ¿Qué pasará con la casa? Sé que legalmente tienes derecho a ella, teniendo en cuenta lo mucho que has invertido. No tengo ningún derecho sobre la casa, contestó Felicity. Siempre ha sido la casa de Sheila, y así seguirá siendo. Mi abogado ha preparado un reparto justo de la propiedad, teniendo en cuenta mis inversiones financieras. Creo que te parecerá razonable. Gracias, dijo Theodore con sinceridad. No sé si mamá habría podido sobrevivir a perder la casa. Espero que podáis hacer frente a los pagos. Lo haremos. Mi sueldo es casi suficiente para cubrir la cuota mensual, y el trabajo a tiempo parcial de mi madre y la venta de la colección han ayudado a saldar la deuda. ¿Qué vais a hacer ahora?, preguntó. Felicity dudó un momento, pero decidió que no había razón para esconderse. Tengo una oferta de trabajo, en el Hospital Infantil Mayfield de Boston. ¿En Boston? Theodore parecía sorprendido. ¿Te mudas? Sí, asintió Felicity. Ayer acepté la oferta. Me hago cargo del departamento de neurología pediátrica. Empiezo dentro de 2 meses. Vaya, Theodore parecía realmente impresionado. Eso es increíble, Felicity. Felicidades. Gracias, sonrió. Siempre he querido trabajar en Mayfield. Hacen investigación innovadora, tienen un gran equipo allí. Es una oportunidad con la que he soñado durante mucho tiempo. ¿Por qué nunca hablaste de ello? Lo hice, Theo, durante el primer año de nuestro matrimonio, pero entonces empezaron los problemas financieros, nos mudamos con Sheila, y ese sueño pasó a un segundo plano. Theodore parecía culpable. No me acuerdo. Lo sé, respondió Felicity con sencillez. Pagaron y salieron. El día era gris, pero sin lluvia. Un período de transición entre el invierno y la primavera. ¿Así que esto es una despedida?, preguntó Theodore mirándola con tristeza. En cierto modo, asintió Felicity. Aunque todavía tenemos que comunicarnos lo del divorcio. Por supuesto, asintió. No causaré problemas, lo prometo. Asterisk, 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 asterisk. Un año después, Felicity estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la clínica Mayfield, observando cómo la lluvia primaveral bañaba Boston. En ese año, la ciudad se había convertido en su hogar, y el departamento de neurología pediátrica bajo su dirección había obtenido buenos resultados. Su teléfono vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Era Flynn. Aterrizado, reúnete con tu sucia arqueóloga en 1 hora si el tráfico lo permite. Felicity sonrió. Tras 2 meses de expedición por México, Flynn regresaba por fin a Boston, donde iba a pasar los 3 meses siguientes trabajando en publicaciones y dando conferencias en la Universidad de Harvard. Su relación se desarrolló de forma lenta, pero segura. Los periodos de separación iban seguidos de intensas semanas juntos. Aprendieron a valorar el tiempo que pasaban juntos y a respetar el espacio del otro. Fue una revelación para Felicity, una relación que la complementaba en lugar de consumirla. El teléfono sonó en el escritorio. «Dr. Shepard», contestó. «Felicity, soy Fiona. Llamo para ver cómo estás y para recordarte que todos te extrañamos». «Fiona», se alegró Felicity. «Yo también te echo de menos. ¿Cómo van las cosas en la clínica?» «Lo mismo de siempre», dijo Fiona. «No, no exactamente. Adivina quién es el nuevo médico jefe. Frederick». «¿Así? Eso es genial». «Sí,
Está lleno de ideas. Hablando de noticias, Fiona hizo una pausa. ¿Has oído hablar de Theodore? Felicity se puso tensa. No, ¿qué pasa con él? Se va a casar, con una profesora de música de la escuela donde Sheila enseña. Creo que se llama Faye o Fran, algo así. Oh, fue todo lo que pudo decir Felicity, sorprendida no por la noticia, sino por el hecho de que no despertara más que una leve curiosidad. Bueno, espero que sean felices. Hay una cosa más, continuó Fiona. Sheila va a vender la casa. Dicen que ella, Theodore y su prometida van a comprar algo más pequeño, más cerca del centro. ¿De verdad? Eso sí que sorprendió a Felicity. ¿Sheila desprendiéndose voluntariamente de la casa que creía que era su fortaleza? Los tiempos han cambiado. Ya lo creo, asintió Fiona. Bueno, no te entretendré. Solo quería saludarte y recordarte que siempre eres bienvenida a visitarnos. Lo haré, prometió Felicity. Flynn te manda saludos. Y hola a él, dijo Fiona en voz baja. ¿Estás contenta, Felicity? Felicity miró la fotografía que había sobre la mesa. Ella y Flynn con las ruinas de Machu Picchu como telón de fondo, a donde habían volado por Navidad. Ambos sonrientes, relajados, felices. Sí, Fiona, respondió sinceramente. Estoy muy contenta.